Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo les va? Hola, profe, ¿todo bien? Qué bueno, qué bueno. Profe. Bueno, esta sesión ustedes mandan aquí, ahora sí, totalmente suya. ¿Cómo les va con el trabajo? ¿Qué han podido plantear? ¿Qué está costando? ¿Qué han encontrado? ¿Qué no han encontrado? Etcétera. Estoy Profe, todo, hola, lo, todo bien, lo Franco. van a, lo van a hacer, lo va a hacer así, no importa el grupo, o sea, no importa que la demás gente escuche. O sea, yo no tengo problema, Más nada bien, más. bueno, que dicha que estás preguntando, más bien creo que lo más útil aquí es que todos escuchen. Y por favor, o sea, no tomemos esto como si fuera, ¿verdad?, aquella vieja escuela, ¿verdad? Cuando pasaban a una oficina a hacer consulta. Tomemos esto como un foro abierto. Por favor, las dudas, por ejemplo, las que me han ido planteando algunos por correo son compartidas. Entonces, lo que no tiene sentido aquí es perder el tiempo contando la misma historia 8 veces, ¿verdad? Profe, Entonces, pongamos atención a lo que están consultando los demás grupos también y en la medida en que pueda resolver las dudas que tengan otros, bienvenidos. O tengan otra opinión, también bienvenida, ¿verdad? Adelante, Franco. profe, yo tengo una pregunta, pero no es nada con el examen, sino es con los datos de lo del COVID. Y de ahí Ujú. creo que nadie mejor que usted para responderme, que es el, el, Espero que el, no el, por el COVID. el tema del, Ujú. el tema de la metodología que utilizan, porque digamos, Ajá. hoy acaba de salir que son 650 casos nuevos, ¿verdad? Sí. Ujú. Pero, o sea, lo primero que uno piensa es, esos 650 personas ayer también estaban contagiadas porque el COVID Ujú. no dura menos de 24 horas en salir si sí o no, ¿verdad? Así es. O sea, Eh, mi ujú. duda es, ¿cómo es que están haciendo ese, o sea, de fijo tiene que haber un tipo de sesgo ahí de muestreo? ¿Cómo Ajá. están haciendo las pruebas? No sé si usted sabe o si está al tanto, porque, ¿verdad? Porque la Hay, gente, hay o dos sea, la elementos, gente, Franco, de lo que estás sí, comentando, dos elementos que están afectando esto. O sea, están afectando este crecimiento, famoso crecimiento exponencial. Uno es definitivamente lo que vos decís, no sé es llamarle sesgo de muestreo, sino que y lo han comentado en otros países, es el aumento significativo en las pruebas que están haciendo. Entonces, evidentemente, si yo amplío la base sobre la cual estoy probando, es más probable que salgan casos exitosos, ¿verdad? Es binomial eso. sí. Entonces, lo que está pasando es que correctamente el gobierno está haciendo ya ahora mucho más agresivo haciendo pruebas y eso pues está afectando. Y la otra cosa que esto está mostrando es justamente lo que vos decías, no solo ayer, sino que probablemente estuvieron infectados y han estado en contacto con otras personas infectadas o infectaron a otras personas hace varios días. De hecho, es que lo malo de estas lecturas o de tomar medidas a partir de estas lecturas es que tienen un rezago de al menos una semana. Entonces, esas son las dos cosas que están afectando este crecimiento exponencial. En realidad no hay nada de qué sorprenderse. Tenemos la muy mala suerte y no es para nada un comentario xenofóbico pero tenemos la muy mala suerte no de tener Nicaragua, sino de tener Daniel Ortega a la par. Y eso pues está sesgando mucho lo que está pasando. Y estos números no son para nada sorpresa, para nada, Y lamentablemente. profe, Sí. las pruebas, porque la prueba es que no lo encuentro, ¿dónde es que dice esto? Pero Ujú. las pruebas, o sea, ¿cómo están diciendo a quién se las hacemos y a quién no? No, están barriendo, yo no sé dónde vivís vos, probablemente tal vez, supongo que tenés una suerte similar a la mía, tal vez que no estamos viviendo en el hotspot, ¿verdad? En la zona ultra No, roja. hombre, yo vivo lejísimos. Entonces, pero por decirte algo, parte de la familia de mi esposa vive en San Rafael Abajo, Desamparados, por dar un ejemplo, ¿Mm? y están barriendo los barrios, o sea, están tocando casa por casa, el Ministerio de Salud y parte de algunos equipos de la Universidad de Costa Rica también. Bueno, Entonces, eso no lo sabía. Entonces así están saliendo. Entonces, obviamente, digamos, y eso no es un tema de que quiero que crezcan los casos, sino que quiero asegurarme de poder controlar lo más posible todavía el contagio comunitario. Ya es una ilusión Porque, un poco eso, ¿verdad? Ya estamos más allá de eso, porque a pero mí, bueno, es digamos, lo mejor que a se puede mí hacer. cuando dan los datos, ¿verdad? En esas conferencias, Ujú, yo siento que la gente como que no se cuestiona, ¿verdad? Todo el mundo sale disparado ujú, a, a tirar opinión de 600 casos, por supuesto que son un montón, pero los datos, ujú, o sea, los datos van más allá y creo que con usted lo hemos visto, ¿verdad? ujú. O sea, ese 650 hay que agarrarlo con cuidado, porque como Sí, usted dice perfectamente, los 600 pudieron haber estado infectados hace 2 semanas o hace sí, una semana. sí.
solamente hasta hoy le hicieron la prueba. Ujú. En realidad, pues, se puede tomar con todo el amarillismo que querás, ¿verdad? O sea, para hacer noticia, pues ahí se están dando gusto, ¿verdad? Los medios de comunicación, algunos. Yo creo que pues el ministro y el gobierno en general, en este tema en particular, yo creo que han hecho lo que se ha podido, excepto el tema de seguridad, que creo que hubieran podido ser bastante más agresivos para controlar la frontera. Pero, y de nuevo, no estoy hablando para nada, espero que nadie me lo está tomando en términos discriminatorios aquí, ¿no? Sino de control de la situación, ¿verdad? Cómo se enfrenta la situación. Okay. Pero sí, Franco, de acuerdo. O sea, en cuanto a datos, es un fenómeno súper complejo de modelar y ni siquiera es tanto estadística, sino de conocimiento, de como ustedes han visto, de epidemiología. Entonces, o sea, cómo funcionan las cadenas de infección, las redes que provocan estas cosas y todo eso incide en la forma en que hay que tomar medidas. Pero sí, de acuerdo con vos. Va mucho más allá de decir, uy, ahora sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pronostico el próximo? ¿Mañana qué van a hacer? ¿1500? Es muy difícil de pronosticar. Sobre todo porque hay estos elementos de sesgo, podría llamar uno, que en realidad no son sesgos, sino que son medidas necesarias, como esto de aumentar exponencialmente las pruebas también. Claro, eso es lo primero que uno piensa, ¿verdad? Ajá, También, ajá. que Sí, hay más pruebas, van a haber más. exacto. Necesariamente van a subir los casos. Exacto. Ok. Sí. Y si no, si nadie va a preguntar nada, yo creo que yo preguntaría Aquí, primero. perdón, aquí hay varios que levantaron la mano. No sé si querían comentar algo sobre esto. Ashley estaba primero, Vincenzo después levantó la mano. Sí, bueno, yo es para hacer preguntas. Ok, sí, para. Profe, Sí, ya ahorita después te doy la palabra, Franco. Dale, Ashley. es que, bueno, primero que todo, digamos, en a priori, Ujú. bueno, para explicar un toque lo que nosotros vamos a hacer. Es Sí. que, digamos, Ashley está trabajando conmigo y no sé si a usted le importaría dejarme compartir pantalla como para Sí, perdón, ¿quién me está hablando? Mariel, es, ¿verdad? Mariel, sí. Ok, dame un segundo, nada más que los voy a poner de anfitriones y nada más que tienen que asegurarse que me lo devuelven, ¿verdad? Si no, me queda Oh, sin, sí. Entonces te voy a poner de anfitriona para que puedas proyectar. Mariel, sí. oiga usted, ok. Bueno, espérese para No es ver. nada complejo, Mariel, todo bien. Estamos aquí. Ujú. Es Es que, que, bueno, primero que todo, desde, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a ver como si hubo un aumento o una disminución en el gasto en restaurantes. Perdón, nada más para ubicarme, ¿ustedes qué tipo de problema tienen? Continuo. tenemos, ajá, Continuo. Ok, de esto. Ajá. Entonces queremos ver si hay un aumento o una disminución en el gasto en comidas de restaurantes antes y Ujú, después de la pandemia. ujú, Entonces nosotros tenemos la distribución a priori sería como que sea menor a cero porque estamos sacando la media de las diferencias. Entonces ajá, está la menor a cero, igual a cero o mayor a cero. Que en ujú, una sería que aumente, que no haya un cambio o que disminuya. ujú, A la hora de sacar ya los hiperparámetros, nosotros las medias las estamos ujú. inventando. Eso Sí, se puede, ¿verdad? sí, sí, puede ser con base en su propia experiencia o con base en algún artículo, algo que hayan leído, escuchado, es válido. Ajá, bueno, va a ser sobre nuestra propia experiencia. Okay. Pero lo que tengo entendido es que si yo siento que algo no es tan probable, yo le pongo una varianza grande. Este, sí, exactamente. O sea, si no querés que pese tanto, si se acuerdan del ejemplo este que vimos del caso de la beta, ¿verdad? Ahí recuerden que cuando hicimos que la varianza fuera más pequeña, usando en ese caso la beta hiperparámetros más grandes de alfa y beta, lo que sucedía era que entonces le pesaba mucho más la información previa cuando yo recogía más muestra, ¿verdad? Entonces, Ok, entre más seguros estén, menor la varianza. Sí. por eso, eh, digamos, nosotros estamos seguras, para nosotros lo más lógico es que haya disminuido. Ujú, Entonces nosotros para la última opción ujú. sí pusimos como una varianza de 3, Ahora, pero la ajá, pusimos, o sea, porque es pequeña. No sé si hay que,
o sea, como justificar bien eso. O sea, vean que en este caso, en la normal, es inclusive como inclusive tal vez el caso más intuitivo de qué quiere decir la varianza o la desviación estándar, para efectos de ustedes. Por ejemplo, voy a tomar el primer caso, el 25,000, ¿verdad? Eso, según entiendo, entonces No, quiere eso es decir, menos 25,000, porque exacto, sí, menos 25,000. Entonces, eso quiere decir, tal como dice ahí, las personas aumentan el gasto de comida preparada fuera del hogar. Ustedes dicen que ese escenario es relativamente poco probable. O sea que la varianza, esto pues, bueno, aumentan el gasto, quiere decir que ustedes están comparando del antes del escenario con el posterior, ¿verdad? μ1 menos μ2, digamos. Entonces, ese menos 25,000 tendría que tener una desviación estándar que usted les haga sentido. Bueno, en promedio menos 25, pero más menos de tanto, ¿verdad? De nuevo, eso es, si tienen alguna información previa o poniendo ustedes según su experiencia, pero reflejando ahí un dato que en desviación estándar haga sentido. Me explico. Lo que no tiene sentido, por ejemplo, en el tercer escenario que están poniendo ahí, es decir, que estiman que es 30,000 más antes que ahora y que la desviación estándar es raíz de 3. Imagínense, ¿verdad? O sea, eso quiere decir prácticamente que no hay variación, que todo el mundo está así en promedio casi que exacto, disminuyendo su gasto en 30,000 colones. Ok, es que ese era el punto, digamos. Nosotros no sabemos a partir de qué punto es una varianza alta o una varianza baja, así como cuando estamos hablando de tamaño de muestra. O sea, a partir de 30, más de 30 es una muestra grande. Recuerden que para eso podrían utilizar, necesariamente aquí pues no hay un valor absoluto como en el caso de un tamaño de una muestra, ¿verdad? Como en el caso del 30 que estabas comentando. Lo que ustedes sí tienen aquí como un criterio posible es hablar de un coeficiente de variación, por ejemplo. ¿Recuerdan ese concepto? no. El Yo no. de comparar la desviación estándar con el promedio como cociente. Y cuando hago eso, obtengo como un índice, como un porcentaje de cuánto representa la desviación estándar del promedio. Ok, entonces es la desviación estándar entre el promedio. Exacto. Y con eso, o sea, voy a obtener un índice y cómo lo, o sea, cómo lo voy a interpretar. Lo que tenés, por ejemplo, es, bueno, en ese caso, querría decir que en el caso donde te estás más segura, o que te parece más razonable el dato del escenario más probable, debería tener un coeficiente de variación menor que el caso donde estás menos segura. Pero lo que no Okay. tiene sentido, como en este caso, es que raíz de 3 entre 30,000 es prácticamente cero, ¿verdad? Ok. Sí debería tener algo como que ustedes realmente digan, bueno, sí, 30,000 en promedio y que la desviación estándar ande más o menos 2,000, 3,000 colones o algo que haga un poco más de sentido, digamos. Entonces aquí vamos a agarrar la desviación entre el promedio. Sí. Okay. Y Se llama después, coeficiente de variación, ¿verdad? Pero un segundito, dame un segundo. claro. Ya, listo. Después, digamos, en esta parte tenemos que estimar el parámetro. Aquí, dado que nuestro parámetro es la media, bueno, es una media, lo que tenemos que hacer es estimar una media y listo. Sí, ahora, ¿cómo preguntaron ahí, Mariel? ¿Cómo hicieron las preguntas en el cuestionario? ¿O cómo lo... Bueno, O sea, lo que Ustedes hicimos, comentámelo, no me enseñen el cuestionario, tal vez por efecto de tiempo. O sea, preguntaron cuánto gastaban antes y luego otra pregunta, ¿cuánto gastaban después? ajá, ajá, Ok, entonces sí, la media es aquí, sería la media de las diferencias, ¿verdad? De las dos ajá. X, sí, X barra y Y barra, digamos, si quieren. sí, digamos, No, esto fue no, el profe, pero resultado. no es la diferencia de las medias, es la media de la diferencia. O sea, es un Sí, valor. lo que pasa es que, de acuerdo, pero a lo que me refiero es que vos no preguntaste por cuánto menos o cuánto más está gastando, sino que preguntaste por cuánto gastabas Montos, antes y cuánto gastaste ahora. exactamente. Entonces sí hay Entonces, que hacer X barra menos Y barra. Al final estoy de acuerdo, el resultado es similar, estoy queriendo obtener una diferencia. ok, entonces, Pero espérate, es...
digamos, entonces, tengo que hacer un promedio de lo que se hacía, de lo que se gastaba antes y del que se gastaba ahora, o sea, durante. Ujú, Y de eso hago la diferencia. exacto. Ok. profe, entonces a la hora que sacamos los intervalos Ujú, de confianza, ujú. Es ay, con lo que veíamos de X barra menos Y barra, los intervalos de confianza para diferencia de medias. ay, que Bueno, nosotros todos lo estábamos haciendo como esa resta y ya todo como si fuera solo un valor. O pues al sea, final no sé cómo les va a dar, o sea, revisen ahí que al final hay una varianza combinada y todo esto, ¿verdad? O sea, al final son como si fueran dos poblaciones, hay una población de gastos previo y una población de gastos posterior. Pero así que más complicado, ¿no? No, ahí tienen las fórmulas para hacer, ¿se acuerdan? La varianza combinada, la SP cuadrado y todo aquello. No hay problema. ok. Ok. Em, después, en este... Ah, ok, perdón. Entonces, en conclusión de la 3A, nada más tengo que encontrar la media. Ujú. Ah, ok. Después, en la B, para lo del estimador máximo verosímil, o sea, tenemos que hacer como el procedimiento de obtener la livelihood, No, aplicar logaritmos o no, cómo no, no. no. Es decir, pueden hacer eso, pueden buscar directamente, decir, ok, o sea, aquí está referencia tal y tal, digamos, para este trabajo. Ya ustedes habían hecho eso en segundo examen. Aquí no es la intención volver a repetir eso, sino, o sea, es encontrar y ok, estamos seguros que este es. De hecho, tiene que ver al final con las medias muestrales y con base en eso, hacer este ejercicio que les digo. ¿Cómo? El problema es que no sabemos hacerlo, profe, o sea, no sabemos. Bueno, digamos, pueden obtenerlo también, sí, con el método de máxima verosimilitud, no sé, perfectamente, es viable también. O lo tienen de alguna fuente o lo determinan con ese método, ¿sí? Y al final uno llega y bueno, aquí es que Ashley puso esta imagen, pero no se ve muy bien. Digamos, O sea, uno al llega final queda como, como en la Y barra. Sí, así es. Ok. o sea, llega a llevarlo, entonces básicamente sería agarrar y sacar la media a cada una de estas poblaciones aleatorias, una de 20, otra de 40 y Muestras, una ajá. de... Sí, perdón. Sí. Ok, entonces eso tener tres medias. Ujú. Ok. Eh, ¿Qué era lo otro, Ashley? Bueno, No, yo ya creo... está ahí porque al final no podemos sacar, no, es que como nosotros lo estábamos haciendo como con un solo valor, pero tenemos que sacar la diferencia entre las medias, entonces hay que hacerlo diferente. Ok. Bueno, profe, entonces me temo que eso era. Ok, bueno, perfecto. Ahora sí no sé cómo devolverle esto. Váyase a donde están los participantes, abajo en el panel de controles de Zoom. Ujú, ujú. Le hace clic así sobre mi nombre ahí, donde dice Guillermo Naranjo, y me pone, bueno, no mi nombre, digamos, pero lo pone ahí y dice, le pone make host o poner anfitrión o algo así. Listo. Muchas gracias, listo. Bueno, Si quieres gracias, dejar de profe. compartir ahí, María, pues. También. Bueno, Listo, vamos a listo. ver. Ahí estaban Ashley entonces y Mariel. Vincenzo, era después Franco, después te doy la palabra. Vincenzo. Hola, profe. Sí, Ok. muy bien. ¿Sí? Nosotros lo que queríamos era modelar el promedio de horas de sueños post pandemia, o sea, durante la pandemia. Sí, correcto. Ujú. Ok, entonces ahí hice un poquito de investigación y vimos que aparentemente sigue una instrucción normal, entonces todo bien, pero Ujú. lo que no me queda claro es que la normal tiene el rango no tiene, ¿cuál es la palabra? Las X's, dominio Ajá. infinito, de menos infinito a más infinito. Y las horas no. Y las horas son positivas solamente. ¿Eso genera algún Sí. problema o cómo? Em, Eso en realidad, pues la normal estándar sí, y teóricamente cualquier normal también. Pero al final lo que es relevante, Vincenzo, es que tengas una distribución simétrica alrededor de un valor esperado de horas. Entonces, digamos que siendo muy ortodoxo, pues sería un problema, pero digamos que aquí lo importante es que el comportamiento sí sea simétrico, en este caso. Ok, Ujú.
Lo otro era una pregunta que creo que hicieron las compañeras, pero no entendí muy bien la respuesta, que es que para calcular esa distribución tenemos que conocer la varianza, como la posteriori. Sí, sí, para la previa, decís. Para la previa ocupamos conocer tanto la Sí, varianza como sí, la media. sí. O sea, Pero, conocer, cuando decís conocer, aquí el reto también, y es parte del ejercicio, Vincenzo, aquí el reto es que pues todos estamos acostumbrados, ustedes y yo, a ser rigurosos en tener fundamentos para poner valores o setear valores para las distribuciones, o los escenarios que estamos haciendo. De algún lado tiene que salir, esa es tu inquietud, digamos. Ya sea a partir de una modelación matemática o a partir de información dura, previa, ¿verdad? Entonces, al igual que le decía a las compañeras, pues en este caso, si tenés una investigación previa que te dice cuántos son las horas promedio de sueño y más o menos cuánta variabilidad hay, pues tenés un fundamento, y si no, tendrías que asignarle de acuerdo con un criterio, digamos, intuitivo, partiendo de esto del coeficiente de variación. ok, o sea, podría usar estimador para varianza para la población que estamos nosotros analizando, digamos. Sí, 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 haciendo un supuesto, literalmente un supuesto de cuánta variabilidad hay. Okay. Y mi otra pregunta era que en la parte donde hay que hacer prueba de hipótesis, eso es una prueba de hipótesis con respecto a los escenarios a priori nuestros, ¿verdad? Sí, sí. O sea, esa es como la primera verificación de ver qué tanto sentido hacía lo que ustedes plantearon inicialmente. Ok, súper. Y ahí vemos cuál es el escenario más posible. Sí. Y perdón, Vincenzo, disculpa que te interrumpa ahí. Para todos, compañeros, compañeras, hace la gracia de estos ejercicios, de esa secuencia, es hacerlo de esa forma, ¿verdad? No es recopilar la muestra y ver qué resultado dio y plantear las hipótesis, ¿verdad? Eso no es método científico. O sea, es hacer las hipótesis previo a tener todos los datos. Porque si no, pues al final voy a poner hipótesis en función de los datos y va a ser súper probable que suceda. Esa no es la gracia, ¿verdad? Es como literalmente estoy en el contexto de que no sé qué me va a dar. Estoy previo a recoger la muestra. ¿Sí? ¿Me explico con esa diferencia? Ok, adelante, Vincenzo. No, eso era todo, profe. Ah, bueno. Ya, gracias. Ok, con gusto. Franco, ahora sí. Después David. Marco, si quiere, me ayuda compartiendo, porfa. Voy, déjeme hacer a Marco host entonces. Don Marco, listo. Ya es anfitrión. Profe, lo primero es que, y de hecho estamos rezando porque usted nos diga que no hay problema, porque si no tenemos que cambiar un montón de cosas, que es que cuando hicimos la encuesta, nosotros pusimos, digamos, hicimos la encuesta normal y se nos olvidó poner lo de los correos y lo del teléfono. Y entonces al final tenemos 60, o sea, pero al final sí lo modificamos, pero ya había gente que había dado su respuesta. Nosotros, más o menos qué proporción tienen con y sin. Sí, eso le iba a decir. Tenemos de la muestra que nos vamos a utilizar nosotros, son 69, tenemos 20 o 22 entre ese rango que no tenemos coso. Ok, no hay problema. Adelante, don Franco. Profesor, bueno, sí, don primero, muchas gracias ya por darnos el permiso, pero también para que esté seguro, nosotros empleamos la opción que tiene Google Forms de que solo se pueda enviar una respuesta. Entonces, ahí también hay certeza de que no hay datos repetidos. Excelente, Marco, sí, buenísimo. Eso es un muy buen tip aquí de Marco, ¿verdad? De hecho, eso es un clásico fallo en la administración de estas cosas, cuando hay algún tema de interés de algún grupo, dejar eso abierto y de pronto la gente, para aumentar la probabilidad de que pase su opción, contesta 5 veces. Entonces, buen tip ese que estaba comentando Marco para todos. También, profe, nosotros, en vez de decir pueden volver a votar porque no pusimos eso, lo único que hicimos fue agregárselo. Entonces, los que a partir de que se lo agregamos, lo pusieron, no tiene sentido que alguien lo haya vuelto a hacer porque ya lo había hecho y él no sabía porque en ningún momento lo dijimos, ¿verdad? No, ya tendría que ser además mucho amor por ustedes ahí para volver a hacer todo, para poner el que lo vuelva a hacer. Sí, por eso. Sí. Pero bueno, qué dicha, gracias. Entonces, nada más como para ubicarlo, nosotros lo que hicimos es, lo que vamos a ver es la proporción de estudiantes que pasan micro 1 a la primera, y la población que vamos a analizar es
aquellos que tienen una nota inferior a 90. O sea, no es... Eso es un filtro, Franco. O sea, quiere decir, si no tenés una nota de admisión, y cuando decís nota de admisión, es la nota, ¿cómo le decían esta de presentación en mi tiempo? No sé si todavía le dicen así a eso. O No, sea, ¿te referís a las notas de colegio? ¿Es eso? ¿O a qué te referís con ese no, 90? la admisión es la de presentación más el examen. Y eso se clasifica ahora sí, ya no eran con los 800 y no sé cuánto. Estoy Sí, perdido, sí, sí. perdón. Sí, o sea, con ese 800 a usted le dan lo pasan a 100 y le dan a usted cuál es Ah, o ok. O sea, sea, eso digamos, es como un 720 ese, digamos. es exactamente eso, de hecho. Bueno, no, es un poquito menos, pero digamos, lo que hacen es, la mejor nota, que no tiene que ser precisamente un 800, puede ser un Ya, 750, a ese él es lo el ponen máximo. como si, Con ese hacen correcto, él el lo ponen 0-100. Ujú. exactamente así, entonces a partir de eso lo hacen. Creo que es como a partir de 710, que es 90 para arriba. Es que nada más, no quiero enfrascarme aquí en una discusión metodológica ahí de cómo hace esta gente, o sea, la gente de admisión de la U eso, pero nada más para que verifiquen, no sé si eso lo investigaron así en detalle, pero recuerdo la profesora que era profesora mía, la que dirigía esto, lo que hacía era que el 800 es justamente el mejor examen, Franco, o sea, perdón, la mejor combinación de nota, presentación más examen. Correcto, Entonces sí. siempre había un 800, quiere decir, ¿verdad? Que tal Sí, vez esos 800 eran mejor o peor que el del año anterior, pero era un 800. eso es lo que hacen, sí. Entonces, ese 90, si fuera así, como yo estoy diciendo, ese 90 es 720. Me explico por qué, ¿verdad? Porque es relativo Ah, bueno, siempre. sí, 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 qué bruto, sí, sí, tiene Pero, razón, qué bruto. pero eso es un detalle, nada más quiero decir para que se aseguren que, digamos, cómo lo están interpretando, que aplique la forma. O sea, cuando le van a preguntar a alguien que hagan el corte en ese, ¿verdad? 720, entonces, si fuera el caso. Ok, entonces, o sea, nosotros dijimos, o sea, son preguntas independientes, ¿verdad? Porque no es que si pasó micro 1 dado que tiene 90, sino que la población es aquella que pegó abajo de 90. Exacto, con esa le seguís preguntando. Si tiene Correcto. 750, gracias por participar, hasta luego. Exacto. Ok, Entonces, digamos, la proporción es los que pasaron micro 1, sí, no, y la muestra es, o sea, la población es los que pegaron menos de 90, o con los que entraron a la U con menos de 90. y solo preguntaron eso en la encuesta, solo para saber. Nosotros preguntamos primero preguntamos que se había pegado arriba de 90 o no, y después preguntamos que se había pasado micro 1 a la primera, y de Ajá. hecho hicimos una tercera pregunta para ver si logramos meterlo de alguna forma, pero no lo hicimos, que era que usted llevó micro 1 cuando solo lo daba el profesor Robles, sí, no, Ok, ok. porque, ¿verdad? Porque es famoso que cuando solo lo da Robles se queda más gente, pero al final Ujú, creo que no lo vamos a utilizar. ok. Entonces, eso es nada más como para ubicarlo ahí. Ujú. Entonces, la pregunta que tengo yo, Marco, ¿puede bajar un toque, por favor? No, más al gráfico, bueno, tiene que ir a los anexos. Voy. Nada más, profesor, es que con lo que preguntaron las compañeras al inicio, creo que ya se me aclaró un poco esto, que tampoco estamos muy seguros de cuáles valores usar y bueno, Ujú. digamos, con la esperanza de que la mitad aprobaban, usamos uno igual uno y sale lo que usted nos decía, que era una previa poco informativa porque nos da un uniforme, Ujú. eh, pero si usábamos 2 y 2, sale algo que es como medio parecido a una normal, nos Ujú. sale así como acampanada. Entonces yo no sabía qué tan peligroso podía ser, pero ya veo que digamos que el criterio que debemos tener y en lo Ujú. que influye el que le metamos más probabilidad a uno u otro Ujú. es en cómo nos quede la varianza. Al final el que nos tiene que quedar con varianza más pequeña es el segundo porque le atribuimos más probabilidad. Exacto, y además, sí, perfecto, exacto, Marco, y además después le pueden asignar probabilidad propiamente a ese valor, ¿verdad? A esa previa. Ah, ok, Ujú. perfecto. Muchas gracias, profe. Un gusto. Y sí, entonces, bueno, acá Eso. está. Yo sé que tienen que venir en anexos, Ujú. Sí, pero sí, ahí. no importa. Adelante. Ahí teníamos, ¿verdad? Que usted pide graficar las funciones de distribución de la beta. Ujú. Y mi pregunta es, ¿por qué es que hay valores, por ejemplo, en 3?
Hay valores como valores en 3, perdón. Por ejemplo, la curva anaranjada. Digamos, Ajá, qué significa casi el extremo izquierdo de la curva anaranjada, que sería 3 ajá. y la probabilidad de 0, no sé, 0.1, algo así, digamos. Nada, No, recordá aquí, Franco, que estos no son un gráfico a ver, de X contra f de X, perdón, f de X sí pues, pero no es una probabilidad la que está en el eje de Y. ¿Verdad? Son funciones de densidad, que cuando integras, obtenés probabilidades. y digamos, ¿qué se puede significar ese 3? Digamos, un valor Ese ahí como sería el dos. valor puntual de la densidad cuando sí, pareciera que acá iba a cortar el eje Y, ¿verdad? Cuando la probabilidad es 0. ¿Verdad? Pero pues el valor puntual como tal en funciones continuas pues, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, Sí, si sí, yo cierto. quisiera, por ejemplo, la probabilidad que sea menor que 0,2 sobre la curva café esa, digamos, más o menos, te tendría que integrar de 0 a 0,2 esa función. Y ahí sí voy a obtener un valor que necesariamente está entre 0 y 1, ¿verdad? Que es una probabilidad. Eso era mi pregunta en realidad. Y teníamos otra, Marco, si quiere bajar un toquecito, porfa. Sí, pero creo que esta ya se me aclaró. Es que yo, en esta es que leí mal y creí que usted nos estaba pidiendo el valor de la verosimilitud, no el valor del estimador de máxima verosimilitud. Entonces, sí, mi pregunta era que si para calcular Ujú, la verosimilitud había que usar, digamos, 17 entre 20 o ujú. teníamos que usar 49 entre 68, que es lo que nos daba la población nacional, pero como lo que hay que estimar es, perdón, como lo que hay que calcular es el estimador, entonces sí habría que usar 17 entre 20. Exacto, Marco. Ujú. Ok, perfecto. O Franco, sea, es no la sé si... estimación con la muestra que tenés en cada una de esas etapas. Exacto. Ajá. Ujú. eh, y, y entonces creo que ya solo nos queda una duda, a menos que Franco tuviera otra. No, Es que, bueno, yo ya estoy. ya, ok. Es que cuando graficamos nos quedaron todas muy parecidas, entonces Ujú, yo quería preguntar sobre eso, si estaba mal, pero supongo que es por esto mismo bueno, que todavía no he corregido, ujú, de cómo elegimos los parámetros y que la probabilidad que le ujú, asignamos a cada uno se debería reflejar en la varianza y ujú. eso necesariamente va a repercutir en Sí, en que sean esta... igual de anchas, decís vos, Marco. Sí. Ajá. Entonces, Sí, y también estas son las previas que está mostrando ahí. no, digamos, O la sea, ya parte son las previa posteriores. las posteriores, con los Ujú, que son proporcionales a una beta, con estos parámetros nuevos que teníamos. ujú. Sí. O sea, lo que podría pasar es que como los tamaños de muestra ya o sea, se hacen, de hecho, bueno, es parte de las conclusiones que van a ver, cuando ya se hacen más grandes, pues van a tender a converger bastante, ¿verdad? Ah, ok. Sí, Pero eso es propiamente, ¿se acuerdan de lo que hicimos? Igual con el ejercicio aquel de la binomial, en el cuadrito de los escenarios de 2 y 5 y 20, no me acuerdo ya cómo era la cosa ya. Eh, el que habíamos hecho que está en el Mendenhall también, que hicimos en el Excel, ahí se notaba que pues ya cuando el tamaño de muestra se hace relativamente grande, ya no hace mucha diferencia que supusiste en la previa. sí, tal vez eso fue lo que nos hizo pensar de que a pesar de que estuvieran muy pegadas, no era Ujú, tan dañino porque todas parecen tener ujú, la esperanza muy cerca a la frecuentista, que nos dio ujú. 0.72. La frecuentista es nada más casos favorables entre casos totales, ¿verdad? Así es, ese es el estimador máximo verosímil. Ujú. Ah, bueno, perfecto. Entonces sí, creo que eso es todo lo que teníamos para preguntar. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, un gusto. Listo. Gracias, Ok, prueba. que les vaya bien, suerte. Gracias. Ya le Vamos a ver. devuelvo. Ah, sí, por favor, Marco, sí. Profe, y le da a Share Screen una opción para habilitar que las demás personas compartan sin tener que... Ah, ok. ¿Cómo haces eso, Vincenzo? Perdón. Creo que
hay como una barra de opciones donde dice compartir pantalla y ahí dice, en inglés dice como allow other. Advanced sharing options, sí. All participants. Ok, muchas gracias por el dato. Ahora sí ya pueden intervenir. Nada más, perdón, por orden. Franco, ya vos estás, ¿verdad? Porque tenía la mano levantada. Nada más para cerrar por grupo aquí. Listo, sí, ya estoy, profe, gracias. Listo, Ya. ok. David, vos seguías ahí, después estaba Jefferson, que por cierto, que he dicho que Jefferson levantó la mano porque quería comentarles algo de lo que leí en la publicación, en el foro. Pero ahora lo Hola, vemos, profe. Jefferson. Vamos a ver. Adelante, David, sí. ¿Cómo está, profe? ¿Todo Todo bien? bien. Pura vida, ya le comparto la pantalla. ¿Ya lo ve? Sí, Sí. pura vida. Profe, es que, bueno, nuestro caso era, dada la emergencia del COVID, ¿verdad? Ujú, La UCR decidió enviar a los estudiantes a casa, entonces nosotros queremos ver cómo afectó en el tiempo ujú, que los estudiantes dedican al estudio ujú. ante la pandemia, durante la pandemia y antes de la pandemia, en el semestre anterior. Cuando decís Entonces, dedicado al estudio, te referís a todo lo que son actividades académicas de los no, estudiantes. no Todo de menos estudio, todo menos clases. Ah, ok. Fuera, o sea, sí, ¿Okay? extra clase, tarea, pero es tareas, trabajos y prepararse para exámenes, cualquier cosa que no sea Exacto, la clase propiamente. Ajá. exacto. Ok. Entonces, bueno, nosotros tenemos aquí nuestra, el trabajo que hicimos a distribución a priori, pero nosotros eh, teníamos como esta duda porque no tenemos muy claro si, como lo explicamos aquí, Ujú, está bien. Eh, Cuando usted pregunta, explique qué tipo de distribución priori se está utilizando para modelar. Nosotros pusimos que se utilizará la distribución normal, pues es deseable que tomar valores en todos los reales. Sin embargo, dado que la variable estima horas de estudio, se considera que es probable que los datos se concentren en cierta cantidad de horas. ujú. Además, se cree que la distribución a posteriori será de la misma familia, resultando en distribuciones conjugadas. Entonces, la distribución a priori sería una normal de la forma, y aquí escribimos la distribución a priori, que por ahí la tenemos en la TEC. Pero queríamos preguntar si esto en general esa era la explicación que usted Sí, buscaba. de acuerdo. O Ok, sea, sobre todo, vamos a ver, aparte que es conjugada y que es conveniente esto, que es como la razón teórica, ujú, aparte de eso es que un poco lo que comentó Vincenzo, no sé si le pusieron atención ahí, que el comportamiento de de la variable que estoy modelando ahí, tiene sentido que sea normal, ¿verdad? Que no sea, o sea, que la expectativa sea que sí tenga una distribución simétrica, como la estás comentando, y no ujú. que haya mucho concentrado en un valor y todo el resto está superior a ese valor, sino que haya una distribución más o menos proporcional hacia los dos lados. Ok, ahí lo escribimos. Pero más que escribirlo Ahorita. es que realmente, o sea, porque si después no lo es en los resultados que muestren, pues Sí, sí, podría ahí acercar un estaría poco el algo mal. trabajo, ¿verdad? Ajá. No, no, sí, Me cuando encanta ya el lo título del sacamos. trabajo, perdón. Sí, Eso es culpa de Alex, que tiene muy buena imaginación. eso, Y eso nos ayuda a motivarnos muy bien, listo. final de semestre. Ajá, y bueno, nosotros aquí explicamos esto y ponemos la fórmula. Luego, nosotros, los criterios expertos, tomamos datos, o sea, tomamos datos de información que teníamos, como lo que decía el Estado de la Nación con respecto al tiempo, sobre todo operativo de movilizarse de un lugar a otro lugar B, Ujú, ¿verdad? Que le tomaba a los trabajadores y a las personas estudiantes, ¿verdad? ujú. Entonces ahí nosotros dábamos una probabilidad de que sea ese escenario. Perdón, ¿qué tiene que ver lo de las horas de movilización? Que esas las uso ahora para estudiar. Eh, Es que, por es ejemplo, que, nuestro supuesto es que si la gente tiene que dedicarle menos tiempo a desplazarse al lugar de estudio, entonces pueden usar esas horas para dedicarse al estudio propiamente. Ok, por eso, ese es el link para decir que este es bastante probable. Ok,
Listo. Ujú. Ajá. Ajá. Luego el otro que es que se mantiene igual, ¿verdad? El segundo Perdón, David, escenario. discúlpame. O sea, está súper bien que estén utilizando este tipo de información para fundamentar sus previas. Nada Ujú. más, y no pues, sin leerlo ahorita, pero eso sí, esa relación la están poniendo ahí, ¿verdad? La están redactando así, no es que la tengo que Ajá. inferir yo. Ah, sí, no, si no, ahí después lo modificamos un poquito, que todavía no está como Para, completamente redactado porque no para que estábamos se lea seguros mejor. de si era así que teníamos que como que De asignar las acuerdo, probabilidades. listo, Ok. ok. Ujú. Ahora, las probabilidades las estamos asignando con, digamos, con ese criterio, digamos que Ujú. ese Sí, como criterio combinación entre lo que logramos experto. encontrar Ujú. y nuestras propias creencias, digamos. Nada más curiosidad mía, ¿cómo se llega a poner una probabilidad de 0,64? Eso es lo que no estamos seguros, profe. O sea, está como muy elegante eso, pareciera que lo calcularon de alguna forma. Ah, no. Solo que no nos parecía dejarlo así como 0.6, 0.30, o sea, No, pues digamos, no, bueno, eso es una cuestión de estilo, un poco tal vez, pero Lo, ahí, Mónica, ahí el asunto es que, o sea, si pues no tengo más fundamento que propiamente mi creencia y este tipo de discusión, si no lo estoy calculando, Ujú. digamos que podría parecer, no sé, podría ser como que fue justamente eso, era planeado. como que calculaste algo y estoy tratando de simular algo que no es, mejor digo abiertamente, es cerca de 0,6. ¿Pero por qué 0,6? Bueno, ponerle 0,62 si no te sentís cómodo, digamos, pero no lo estoy Ujú. modelando, lo estoy asignando yo con criterio, digamos. Ujú. Ok. Sí, Sí, como porque especificar que es el, nada más nuestra creencia, digamos, Exacto, o el sea, de aproximadamente. abajo, cuando a mí me Ok, toca hacer perfecto. eso, yo prefiero poner 0,6 y si la gente dice, pero es que eso se ve como muy así, ¿verdad? Como que, pues, ¿para qué simulo algo que no puedo hacer? ¿Verdad? Ok. Pero bueno, es una cuestión de estilo, nada más curiosidad aquí. Aprovecho para poner ese tipo de cosas sobre la mesa también. Adelante, perdón, o- David, no te dejo hablar. sí, entonces aquí, bueno, en esa parte, aquí le pusimos uno menor porque estamos pensando que este escenario no, ¿verdad? Entonces, sí, Ajá. digamos, con poner ese aproximado, ok. Luego, eh, asigne para cada uno de los tres escenarios los valores de los hiperparámetros. Esto lo vamos a escribir en la T, que yo lo tengo por ahí, y lo pegamos. Eh, Eso es también, vean, yo sé, ¿quién me estaba? Mariel, que me estaba preguntando hace un rato, ahora al puro inicio. Ajá. Yo les decía, bueno, las varianzas se pueden asignar con un criterio de coeficiente de variación, ¿verdad? Como contaba antes. Los parámetros son mu y sigma cuadrado, ¿verdad? Me sale siempre de estos. Por si acaso, porque aquí tenés sigma. Ujú. Sin embargo, el criterio para asignar sigma cuadrado podría ser el coeficiente de variación, pero de nuevo lo mismo, ¿verdad? Porque ustedes dicen, ese 6,1, ¿dónde salió? Pues es para poner un número que no sea así tan cabonero como decir 6, ¿verdad? O sea, si no lo calculé, lo mismo las probabilidades arriba, si no lo calculé, pues pongamos algo más bien en términos de un coeficiente de variación y el resultante es sigma cuadrado, ¿verdad? ¿Me ok, explico? Ok. se ve mejor. Es decir, ¿cómo se dice eso? No pretende algo que no es, digamos. Ya que Ok, estamos especulando, por decirlo así. Exacto, sí. Bueno, sí, no queremos decir la palabra, dado que estamos pateando, ¿verdad? Mejor digámoslo abiertamente. ok, y aquí están los gráficos. Lo Eso, más bueno, tenemos importante que ese bateo, abrirla, está súper bien todo eso. respondemos. Lo más importante de ese bateo es que haya una discusión de por qué creemos que hace sentido esos escenarios. Ujú. Porque si Entonces ahí no, le si, adicionamos, ajá, profe, como una pequeña explicación, entonces. así como lo tienen del Estado de la Nación, está súper bien como para decir, pues, o sea, ya está investigado X o Y tema y vieron tal cosa y esto se podría relacionar con lo que nosotros queremos estudiar. Entonces, ese sí es un fundamento un poco más duro que el decir, sí, pero eso que dice el Estado de la Nación, dice David que a él no le ha pasado. A David le pasa tal cosa. Bueno, eso es David, pongámoslo menos probabilidad. Ujú. Ujú. ¿Verdad? Pero eso es el tipo de discusión que usted se podría imaginar que podía darse en un contexto real, ¿verdad? En un trabajo. O sea, Una empresa, una sí, institución. ahora, es importante que eso, que reconozcamos que ese ejercicio haga sentido, porque si yo digo, mira, yo no tengo ni idea y no me da ningún valor poner estas bateadas, pongámosle así, digamos, pues entonces usar el enfoque bayesiano no sirve para nada.
Entonces, si, digamos, si de por sí lo que me está más bien es estorbando esa parte, ¿verdad? Yo quisiera ir directo a hacer una estimación máximo verosímil solo a partir de la muestra, entonces el bayesiano no lo necesitaba, porque recuerden, el bayesiano es que tiene la inquietud de decir, yo sí quiero incorporar esta información previa, que sí le creo, que sí es importante, digamos. Sí. Sí. Ok, perdón, ya, adelante. David, antes de que preguntes eso, devuélvete porque ahí está lo de lo que hicimos en la encuesta para preguntarle una vez. No, no tanto, no tanto. El primer inciso, ajá, ahí. Es que, profe, ahora que le estaba diciendo a las compañeras que lo que tenían que hacer era una diferencia de medias, no estoy segura si nos va a pasar lo mismo. Porque nosotros preguntamos, digamos, cuántas horas le dedicaban en el semestre pasado y cuántas horas le dedican a esta. Luego restamos esas columnas y a eso es que le estamos sacando, digamos, la media. ¿Así está bien? Sí, ¿O tendríamos que hacer sí, igual? sí, Mónica, como, tal vez y como aquí la retomo diferencia de igual, media? retomo lo que estaba comentándole a Ashley ahora al inicio y a Mariel. Si ustedes se fijan, esta variable, definamos esta variable W como si fuera X menos Y, ¿verdad? Ustedes están trabajando directamente sobre W. El argumento es que W debería tener una varianza y una media que deberíamos obtener de X y Y. ¿Verdad? O sea, el comportamiento de la variabilidad de W debería ser un resultado de lo que observo en X y Y. El punto es más, o sea, al final debería dar un resultado muy similar. El asunto es que es mucho más limpio. Ahora me estoy refiriendo más a la forma de preguntar, no tanto a la teoría estadística, así, del tema matemático, sino al tema de cómo hago, ¿cómo se llama? De cómo hago para obtener la mejor información de la gente que estoy encuestando. Y si yo les preguntara a ustedes, que me digan, ¿qué es una mala práctica en eso? Por eso me cercioré en el caso de Ashley y Mariel, y muy bien que ustedes también lo estén haciendo así. Es una mala práctica preguntar por cosas abstractas. Por ejemplo, esto, ¿verdad? ¿Cuántas horas menos estudias ahora? Entonces la estás pidiendo a alguien que haga ya un cálculo mental. Y hay alguien que lo hace bien y otros que no lo hacen tanto. Es mejor preguntar por hechos. ¿Verdad? ¿Cuánto estudiabas y cuánto estudias ahora? Y yo hago el cálculo de la diferencia. Entonces sí está bien, digamos, hacer el cálculo de la media. De la media de la diferencia y no de la diferencia de medias. O sea, yo sí trabajaría con la diferencia de medias. Yo sí trabajaría con la diferencia de medias. Ahora, el resultado, de hecho, uno lo puede hacer, bueno, aquí no lo hicimos, ¿verdad? De hecho, ya me lo apunté para incluirlo en el próximo curso. Es simular justamente eso, cómo W teóricamente tiene esta media y esta varianza, que es SP cuadrado, ¿verdad? Por 1 entre N1 más 1 entre N2. Todo el tema aquel que habíamos visto en teoría, y cuando simulo eso con una muestra, como la que ustedes están haciendo ahora, y lo veo lo veo en un software para modelarlo, se ve que realmente lo que teóricamente debería pasar es lo que realmente veo en el comportamiento de la variable W. Entonces sí trabajaría con las diferencias estas. Para calcular sobre todo el tema de la variabilidad. Ustedes me dirían, pues la media es lo mismo. Para calcular el tema de la variabilidad, yo me aseguraría que lo estoy calculando con el tema de este SP cuadrado. Ok. No con la media misma. Ok, entonces ahí habría algo que cambiar. Profe, luego en el máximo verosímil, bueno, yo lo que hice, esta parte yo la estaba haciendo, pero lo estaba haciendo en generalizado primero, fue que la desviación, digo, la normal, estaba aplicando la likelihood y bueno, así me había quedado. Pero yo no sé si usted ocupa luego como que calcular algún valor sobre esta o necesito despejar algo más sobre esta. Pues recordar cómo obteníamos, ¿verdad? El estimador máximo verosímil, que era Luego sacábamos la derivada igualar a cero y sí, despejar cuánto es el estimador de mu, que es lo que te interesa aquí, ¿verdad? Sí. De hecho, eso creo que fue parte de los ejemplos que hicimos en su momento. O sea, como le decía al otro grupo, aquí no es que pretendo que vuelvan a poner 3 páginas de todo el desarrollo de cómo llegamos a eso. Si lo tienen,
Si lo tienen de referencia del libro, o lo que es, dice, bueno, según tal y tal, el estimado máximo verosímil es esto. Ok, Se vieron que eso hace sentido el desarrollo que hicieron, ok, entonces cheque, ese es el que vamos a... O sea, no es que lo busquen en Wikipedia ahí, sino que lo pueden ujú, usar de referencia a otro lugar, quiero decir. ok. Porque ya eso que lo sabían hacer, teóricamente ya lo habían demostrado en el primer examen. Ujú. O sea, David, para preguntar algo mismo de ese Ujú, inciso. ujú, Profe, que usted ahí puso una muestra de 20, otra de 40 y otra con ujú. todas las 60, pero digamos, nosotros recopilamos 63, entonces, ¿lo cortamos en 60 o lo hacemos con 20, con Oh, 40 y con usen todo, Mónica, 63? usen todo. O Ok, sea, ya no engorda la vaca, ¿verdad? Como dicen que ahora lo hagan 21, 42 y 63, entonces, ¿verdad? Se pueden usar 20, 40 y 63. Pero ah, ok, usen toda ok. la información que tienen. ¿Sí? Ujú. Eh, y a partir de aquí saco el valor estimado de los parámetros Sí, simulados. el mu techito, ¿verdad? Ajá, Ujú. ok. Insisto, en eso no se pongan a... Es decir, mi intención con esto no es que vuelvan a gastarse todo el tiempo y a quebrarse la cabeza a ver cómo era que tenía que demostrar esto la máxima verosimilitud, Ujú, sino que busquen el material y justifiquen que es tal. ¿Verdad? ok, ¿Me explico? La sí. intención no es como que vuelvan ahora a gastarse todo el tiempo en hacer una demostración de eso. Ok. Yo no sé si Mónica, que estaba analizando más esta Eh, parte, quería sí, preguntar esta algo. parte la estuve trabajando yo sobre todo con Fernanda y, digamos, no estamos seguras si interpretamos bien lo que hay que hacer porque, bueno, tratamos de hacer una prueba de hipótesis, ¿verdad? Para una muestra grande. Y entonces nuestros mu sub 0, digamos, tomamos lo que nos salió del inciso anterior, ¿verdad? Con 20, con 40 y con 63. Y Ujú, el X barra lo aproximamos, digamos, al ser una población grande, lo aproximamos entonces con la media de toda la 63. ujú. Entonces sí está correcto, digamos, ese método. O más bien ese X barra es el esperado que sacamos aquí con la máxima verosimilitud para Per- cada... perdón, es que disculpe, Mónica, ahora que me estaba explicando, es que me quedé pegado esa fórmula que estaba mostrando ahí, David. Ese mu sub 0 menos z alfa medios por sigma entre raíz de n. Ujú. Aquí están tratando de buscar el valor crítico de X barra, con el cual van a rechazar una hipótesis. Es que No, me es está... que, Dale, perdón, Mónica. no, es que según lo que yo tenía apuntado en el cuaderno para el examen pasado, Ajá. eh, digamos, al sustituir el mu sub 0 y, bueno, sí, al sustituir los mu sub 0 me tenía que quedar el X barra entre esos dos valores. En este caso el X barra es que David ahí todavía no lo ha puesto, el X barra es 4,15, si mal no recuerdo. Ujú. Y en los tres casos se nos cumplía. Ok, sí, o sea, digamos, esa fórmula, este mu sub 0, esto es para encontrar el valor crítico de X barra a partir del cual voy a rechazar H sub 0. En otras palabras, hasta donde te Ah, entiendo, entonces la lógica es si X barra, el valor de la muestra, cae dentro de esos límites, no rechazaría H sub 0. Es un poco la lógica aquí. ajá. Ok. Pero eso solo es así si ustedes no tienen la hipótesis alternativa, no están suponiendo que sea mayor o menor que algo, ¿verdad? Entonces, ok, está bien. Yo creo que en lo que quieren probar, esto podría servir. Sí, está bien. Y entonces decís que el X barra cae en medio de esos valores, 3,667 y 7,563. En esos valores cae cuando el mu sub 0, digamos, con el mu sub 0 de la muestra de 20. Ajá, ajá. ¿Cómo de la muestra 20? ¿Por qué de la muestra 20? Porque se suponía que era, devuélvete un poquitito arriba a las instrucciones, David. Que dice para los tres tamaños de muestra simulados. Ajá, pero el mu sub 0 es es uno solo, ¿verdad? Ah, ve, eso es lo que yo no estaba segura. Sí, o sea, Entonces, digamos, de hecho vos podrías tener tres arriba, pero después aquí decía, eh, entonces sí, bien, el X barra tiene que variar para cada una de las tres muestras.
Exacto, sí, porque supongo que tenés Ah, diferentes valores de X barra. Sí. ok, sí, sí, entonces sí lo estábamos haciendo un toque mal. Pero Ujú, entonces, profe, todavía no entiendo bien, entonces, ¿qué tomamos como mu sub 0? ujú. No, mu sub 0, o sea, mu sub 0, de hecho el X barra de hecho son 3 diferentes X barra para los diferentes tamaños de muestra, ¿verdad? Ajá, ajá. Y para cada uno de esos X barra, vos podrías calcular cuál es la probabilidad de que mu sub 0 de los 3 escenarios de mu sub 0 sea cierta. Porque lo que se pide aquí es cuál de los valores supuestos del parámetro en el CISO 2B es factible y cuáles no. Ah, ok, entonces esos Es son 3 los contra que... 3, digamos, ¿verdad? Ah, ok, ok, ok. Sí, ya ahora Ahora, sí. suena mucha cosa, pero la lógica de cálculo es replicarle un Excel para todo, ¿verdad? Ujú, O sea, no sí, nos queda sí, que sí, hacer ok, un montón de ok. procedimiento cada vez. Ujú. Ok, eso hay que cambiarlo, entonces, muy. Pero sí queda claro conceptualmente qué es mu sub 0 aquí, ¿verdad? Mu sub 0 es el supuesto de media que ustedes pusieron arriba con base en el estado de la nación o todo eso que tienen ahí en los Ajá, sí, tres escenarios. exactamente. Y Sí, ya, X ya, ahora sí barra ya es el X entiendo. barra de 20, X barra 40 y X barra 63. Ujú, sí, Ya con los datos. Y lo que les recomendaría es que, dado que lo que dice es el más probable, es que en lugar de tomar una decisión de si rechazo o no, inclusive aquí piensen en, pues, calcular un pi-value. Ok. ok. Porque podría ser que no rechazo ninguno. Pero entonces, ¿cuál es más probable? No sé, no rechacé ninguno. Ujú, Ujú. Sí, tienes digamos, si nos razón. vuelve a dar ese mismo resultado de que no rechazamos ninguno, entonces buscamos como otro método más fuerte. Yo directo diría el pi-value para no perder mucho tiempo, honestamente, pero si lo puedes hacer Ok, así, muy ok. fácil. ¿Está bien? Bueno. Eh, y bueno, esto que yo estaba haciendo, Ujú, que yo creo que es lo último ya, que es sobre demuestre cuál es la distribución posterior en su caso. ujú. Entonces, aquí hicimos varias operaciones que habíamos encontrado y que habíamos para construir el a posteriori, ¿verdad? Y Eso aquí que venía, decís que encontraste, o sea, te pusiste a investigar dónde podías sacar eso. sí, me puse a investigar o sea, para ver el procedimiento y también en el libro Ujú. para la En el construcción. Mendenhall. El Ajá, Mendenhall está, ¿verdad? O sea, vos puedes ahí llegar directo a cuál es la distribución posterior, cuáles son la forma de calcular los parámetros de la posterior. ok. Y, y bueno, finalmente nos dio el mu y Ujú, la varianza. ujú, Pero aquí lo estábamos haciendo con la media. No sé si al hacerlo entre una diferencia de medias, ujú. eso cambiaría el resultado. Sí, para efectos de esta, si querés, digamos, de la posterior ya podrían trabajar con esta W que decíamos, o sea, tomar como la variable, la diferencia de medias. Ok, entonces habría que cambiarlo. No, quiero decir, o sea, lo puedes dejar así considerando que la variable es W, quiero decir. Ok, ¿Me explico? O sea, que W es X menos Y. ok, Ahora, no es una cosa, pero ahora que dejaste esa referencia bibliográfica, y entiendo totalmente que es trabajo en progreso, ¿verdad? Pero si van a poner cualquier material de otra fuente, recuerden muy bien poner las citas y la fuente y todo, ¿verdad? ok. O sea, yo entiendo que esto lo estás usando vos aquí para guiarte vos, ¿verdad? No sé si van a dejar el trabajo, pero si lo fueran a dejar así, es importantísimo que pongan esto es tomado de tal y tal, página tal, bueno, entonces saben, ¿verdad? Referencia bibliográfica. Ok, está bien. Porque Y, si no, es plagio, ¿verdad? sí, de acuerdo. Ujú, Eh, y bueno, una que habíamos dejado por aquí era, pero la estamos construyendo todavía es la pregunta de que bajo qué condiciones tiene más valor utilizar el enfoque bayesiano. ujú. Entonces, cuando se refieren a bajo qué condiciones, profe, habla de los escenarios o Sí, se habla refiere a donde... todo. Vean que yo los puse a jugar con varias cosas, ¿verdad? Lo que hablamos ahora con Mónica. Hablamos de las diferentes medias, de asignarle probabilidades a esas medias previas, ¿verdad? Hablamos de tamaños de muestra,
Entonces, digamos, ustedes jugaron con varias cosas durante el trabajo. ¿Dónde pareciera que hace más sentido, verdad? Cuando estoy en qué escenario. ¿Qué tipo de muestra? O sea, qué tamaño de muestra, qué tan seguro o no estoy de la previa, etcétera, ¿verdad? Sí. Es un poco con base en lo que encontraron, decir, mira, después de tal cosa, en realidad ya no le dimos mucho valor, de que pasó X o Y cosa. Y al inicio sí, o al revés, más bien, después de que sacamos más muestra, ahí sí se vio que tenía mucha utilidad tener este enfoque bayesiano. Lo que sea que hayan encontrado, por eso está en conclusiones, ¿verdad? Es como, ok, recapitulando todo, y no es volver a contar todas las conclusiones, sino decir, ok, de acuerdo con lo que comentamos en tal y tal parte, en realidad se ve que aquí tiene más sentido porque pasa esto y esto. Ok, ¿Me explico con ok. eso? Ok, sí. Es como que ustedes hagan una abstracción de todas las diferentes cosas con las que jugaron durante el trabajo Ujú. para ver dónde tiene valor esto, el enfoque bayesiano. Ok. Ok, profe, muchas gracias. No sé si Mónica tiene algo más, sino de mi parte. No creo que ya. Ok, Sí, entonces vamos a hacer eso, los cambios de aquí, sobre todo, para usar el p-value y sobre todo cambiar el tema Las de, especificaciones de arriba, ajá. sí, Y lo de pero la diferencia. lo de la Medios. diferencia, sí. sí, Lo que no me queda claro es cómo, si me afecta las ecuaciones, esa diferencia de medias. la ecuación de lo último, decís. Ajá, digamos, esto. No, digamos, el estimador máximo verosímil, eso lo pueden buscar, pero al final va a ser X barra menos Y barra también. Ujú. Y en el caso de la posterior, para no enredar mucho más la cosa, podrían partir de, más bien decir, ok, ahora vamos a trabajar sobre W, partiendo que W tiene justamente ese Ok, comportamiento de X barra menos Y barra. ok. Ok. Bueno, profe, le agradecemos mucho. Con Gracias, profe. muchísimo gusto, mucha suerte. Pura vida. Gracias, profe. Chao. Chao. Voy a dejar de compartir aquí. Don Jefferson. ¿Me escucho, profe? Sí, señor. Bueno, primero creo que usted nos iba a mencionar algo del tema, pero en todo caso, el tema que se encuentra ahorita en Ecoaula ya no es ese. Lo cambiamos como para acomodar mejor la distribución, aunque no estamos seguros de si es correcto todavía. Ok, ok. Bueno, para empezar, el tema que nosotros establecimos luego fue como si la distribución Poisson modelara la probabilidad de que una persona conociera X cantidad de personas cuyas situaciones laborales hayan cambiado digamos, relacionado a la pandemia. Entonces ese fue el tema que dejamos. Luego, la duda que teníamos, que Pero, creo que perdón, Jefferson, discúlpame, ¿puedes un poco más despacio? No entendí bien. ¿Cuál es la variable que está modelando? Bueno, como nos tocó la Poisson, nosotros digamos, lo que queríamos hacer con la Poisson era que la Poisson modelara la probabilidad de que una persona conociera una X cantidad de personas cuyas condiciones laborales hayan cambiado debido a la pandemia. Y entonces el parámetro lambda de la distribución sería el número medio de personas que otra persona conoce cuyas condiciones laborales hayan cambiado. Ok. Ok, está bien, sí, ok. Ok, entonces, bueno, la duda que Alexander le planteó a usted por correo, nada más como para terminar de aclararlo un momento, digamos, los parámetros los hiperparámetros que nosotros definamos, por ejemplo, si nosotros quisimos para el primer escenario un lambda igual a 4, vamos a definir alfa y beta en ese primer escenario de manera tal que el valor esperado hagámonos de 4, ¿verdad? Okay, porque el supuesto, Jefferson, disculpa, el supuesto que ustedes tienen, o digamos, el escenario más fuerte que ustedes consideran es que cada persona conoce 4 personas cuyo entorno laboral cambió por la pandemia. Ajá. Okay. Ajá, entonces, y la otra duda que teníamos era si alguna vez, por ejemplo, el beta sí podría ser, por ejemplo, una fracción en caso de que nosotros quisiéramos asignarle una menor varianza a Así un es, escenario. así es. Perfecto, perfecto. Y bueno, no sé si tal vez es que nosotros no lo tenemos muy claro, pero por ejemplo, para el Cuando inciso decís, 3, perdón, Jefferson, cuando decís fracción, te referís a un valor menor que 0, 1, que supongo. ajá, sí, claro, claro. Ajá.
Ok, perdón. La otra duda que teníamos era sobre el inciso 13, que creo que fue lo último que usted le explicó a los compañeros, pero aún no me queda tan claro, que es sobre cómo podríamos con el estimador máximo verosímil decir cuál de esos escenarios era el más probable. Haciendo con el p-value justamente, ¿verdad? O sea, porque vos tenés tus escenarios que hiciste de manera previa a obtener la muestra. Este 4 es 1, ¿verdad? No sé si ahí tenían algún fundamento, algún tema de algún paper o lo que sea, con lo que sea que se hayan basado y porque ustedes creen que es 4 el más probable. Pero habrá otros escenarios, ¿verdad? Otros 2 de los que se piden ahí. Y cada uno de esos escenarios vos los puedes contrastar contra el estimador máximo verosímil. Y Ok, digamos, tomamos los escenarios o sea, los que nosotros definimos primero y luego con los que obtuvimos de la muestra. Ok. Y con eso hacemos pero entonces serían como, o sea, lo que me queda duda es de si solo tenemos que tener como un solo lambda sub 0, digamos. no, tenés 3. Ok. Sí. Por eso yo les decía a los compañeros, son 9 contrastes, ¿verdad? Tenés 3 tamaños de muestra y 3 escenarios supuestos. Ya, ok, ajá. Y no, creo que solo esos dos eran, profe. Ok. Gracias, profe. Con gusto, Jefferson. Nada más toma en cuenta, perdón, cuando haces esa verificación de qué es más probable, es bajo el enfoque de estadística frecuentista, ¿verdad? Claro. Ok, perfecto, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, suerte, Jefferson, compañeros. María José tiene la mano levantada. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Llegaste a la consulta que he hecho. Sí. Tenía varias preguntas, profe. Primero, es para estar 100% segura, es sobre lo de los hiperparámetros. Como que estuve averiguando, ¿verdad? Y como que me encontré un artículo bastante bueno que decía, a nosotros lo que nos tocó fue la proporción y estamos haciendo, antes, ¿verdad? Para decir el tema, y estamos haciendo la proporción de estudiantes de economía que salieron de colegios privados. Entonces, como que me leí un artículo y lo que decía es que para asignar los hiperparámetros, lo que uno podía hacer es que, por ejemplo, si uno cree que va a haber un éxito con 90% de probabilidad, entonces lo que puedo hacer, como alfa menos 1 muestra el número de éxitos, entonces lo que puedo hacer es que a alfa le puedo asignar, por ejemplo, 90 y a beta le puedo asignar 10. Entonces, eso fue lo que hicimos, pero quería estar 100% segura de que estuviera bien. Sí, es una forma muy práctica, está muy bien. María José, perdón, antes de que se me olvide, si lo tenés a bien, puedes compartir ese artículo ahí para los otros compañeros y lo digo yo, Ok, para sí. socializar el conocimiento. Ok, sí, ahora lo paso por el chat. Lo otro es que... Más bien, perdón, ahí en el mismo publicación de temas, si querés, en el EcoAula, ahí queda como más disponible para todos, porque aquí no están todos conectados ahorita. Ok, perfecto. Si sos tan amable, gracias. Sí, de fijo. Lo otro, profe, es que para graficar las funciones de densidad a priori, ¿verdad? En la pregunta 2, como que nosotras, bueno, como que lo intentamos con Python, ¿verdad? Pero con Python. pero nos estaba costando un poquito, entonces al final yo lo estoy intentando con Excel. Y al final sí me salió, pero no estoy 100% segura si lo que hice está bien. Lo que hice fue que hice 2 columnas, ¿verdad? En una columna tengo P, ¿verdad? Que es mi parámetro, entonces tengo parámetros, como es una proporción, ¿verdad? Entonces lo que hice fue que hice de 0 al 1 y lo aumenté como de 0.05 en 0.05. Y luego en la segunda columna lo que hice fue que todas las funciones de densidad. Y luego grafiqué eso. Y las funciones de densidad como con la fórmula de Excel. ¿Eso estaría bien, profe? O sea, con la beta. Ajá, sí. Sí, así es. Y profe, nada más trataba de hacerlo, pero me diste 0.05. Eso, o sea, que tenés 20 filas entonces. No, entonces dije mal, profe, tengo 200.
Ah, ok, 0.05, o sea, 0,5% te referís. Ajá, sí. Ok, listo. Está bien, sí, Ok. eso te iba a decir, que no fuera muy distanciado, para que no fueran como puntos, sino bastante continuo. Sí, de hecho lo que hice es que para ver que para asegurarme de que tuviera sentido, como que busqué diferentes funciones de distribución beta en internet y sí se parecía bastantes, Ok, entonces, ok. Oye, María José, Sí. hay un video de no sé quién en YouTube que lo explica extremadamente fácil para que En lo Python, revise. Franco. No, en Excel hace Ah, ok. ese gráfico que usted vio, el nuestro, Ujú. Ajá, ¿verdad? Que es exactamente lo que ella está diciendo. Ese gráfico, digamos, Marco y yo no sabíamos qué hacer y buscamos en Excel y nos salió así en Excel, en YouTube, de primero, dura 3 minutos y lo hace súper fácil de seguir y Franco, todo en Excel. ¿me buenísimo, puede Franco. pasar el link, Sí, porfa? lo mismo, podrías pasarlo ahí, bueno, ahorita María José, si quieres ahí por el chat, pero si lo puedes publicar ahí igual en el Ecoaula, buenísimo, en el espacio este donde están publicando los temas. Sí, Franco, ya lo va o a si no por mensaje también está bien. Sí, sí, Por sí, WhatsApp. de acuerdo, pero para ok, todos, quiero decir. Muchas gracias, ok, Franco, sí. ok. Sí, mil gracias. Es que, profe, cuando ellos mostraron el documento de ellos, como que la función de densidad de ellos se ve bastante diferente a la mía. Entonces, por eso es que no sé si está bien lo que hice. Pero, o sea, sí se parece a las otras, ¿A cuáles otras? A las que a las investigaste. que busqué en internet. Ok, sí, es que depende de los valores que estés poniendo. Ok, No sí se sé. parecía a la segunda de ellos, pero esa era la de Exacto, la exacto, posterior. Ok, exacto. la otra pregunta que tenía, profe. Ah, bueno, es de que, profe, ¿usted sabe la función de beta en Excel? Digamos, como ¿No te si... sale como así cuando No, no, escribís igual digamos, beta? no, digamos, sí, yo sí me la sé, pero era para ver si usted se la sabía porque le quería hacer una pregunta sobre la función. Bueno, no sé si quieres preguntarme qué es tu pregunta. Ok, digamos, lo que hay que poner en la función, que creo que es Ajá, como this beta o beta this, ajá, no sé, bueno, ajá, como que primero pide, o bueno, no sé si ese es el orden exacto, pero ujú, pide como alfa y beta, ¿verdad? ujú, Luego algo más, no me acuerdo qué, pero como que pedía un valor de A mayúscula y B mayúscula. Ah, ya me acuerdo, lo otro que pedía es si uno estaba acumulando la ajá, acumulada o la densidad. sí, Y luego lo otro que pedía es una A mayúscula y una B mayúscula. Entonces, como que yo averigué y me decía que si yo quería, yo podía dejar eso en blanco, pero que ajá, iba a asumir que A mayúscula era igual a 0 y que B ajá, mayúscula era igual a 1. Entonces, yo me imagino que eso debe ser como los límites, ¿verdad? Entonces, era para ver ujú. si usted sabe si eso estaría bien o... Sí, está curioso eso, la verdad. Sí, hasta donde yo sé, siempre, exacto, eso que estás diciendo, esos límites debería estar, no sé, la Y está distribuida entre 0 y 1. Ujú. No había visto que la beta la estaban usando fuera de esos. No sé si es que están haciendo un traslado como de escala hacia otra cosa. O sea, ahí no te preocupes, dejarlo en default, sí. Ok, y lo otro, profe, es que, bueno, ahora que Marco y Franco y el grupo de ellos Ujú, mostré el documento de ellos, como que vi que en los hiperparámetros ellos pusieron las esperanzas y las varianzas. Eso hay que ajá. ponerlo, ¿sí? Sí. Sí. O sea, para que, o sea, cuando dicen asignar los valores de los hiperparámetros es para que justifiquen y eso me da un valor esperado de tanto, que es el que refleja mi creencia previa en este escenario, y una varianza de tanto que refleja qué tanto peso, o sea, qué tan seguro estoy yo de esa información. O Ok, qué tan claro creo, o sea, que todo el mundo realmente se va a parecer ese valor en ese escenario, o si va a haber una variabilidad alrededor más fuerte, alrededor de ese valor. ok. Profe, lo otro es en la pregunta 3, Ujú. que em, era para ver, bueno, varias cosas. La primera que alguien preguntó, no me acuerdo, quién, como que estaba hablando de lo del estimador máximo verosímil y usted dijo que eso se puede averiguar, como no necesariamente hay que Sí, o calcular. sea, en algunos casos está en el Mendenhall o está en algunos de los ejercicios donde hay soluciones en el Mendenhall, por ejemplo, o sí, lo pueden investigar también en internet. O sea, quiero decir, no necesariamente es que aquí se dijo, pues ahora vamos a empezar otra vez a desarrollar todo lo que habíamos hecho en el primer examen. Si lo quieren hacer, lo tienen a mano,
o se sienten muy cómodos haciéndolo, pues para mí mejor todavía, pero quiero decir, o sea, entre todas las cosas que hay que hacer en ese trabajo, esa no es prioridad, digamos, de volver a desarrollar todo eso. Ok, perfecto. Y profe, lo que no me quedó claro cuando Jefferson preguntó, donde preguntaban que cuál era el caso más probable, que cómo se calculaba eso, no me quedó claro De cómo fue. los escenarios que vos pones para la previa, Ajá, o ya con la información de la muestra, decís vos. para la 3B, profe. Ajá, sí, bueno, sí, ya, o sea, con base en la observación empírica, ¿cuál es el escenario que pareciera ser más probable? Eso, o sea, eso lo que haces es tomar la información de tu muestra, como hicimos en el tema 4, ¿verdad? En el tema 3, usar la información de tu muestra para decir, ok, en esta muestra de tamaño 20, por ejemplo, el intervalo de confianza sería tanto. Entonces, ¿cuál de los parámetros cae en ese rango? El problema, o hacer prueba de hipótesis, ¿verdad? Como vimos, con el enfoque de estadística frecuentista. Y entonces ahí te das cuenta cuál de los valores podría hacer más sentido. Y si, y lo que le decía a Jefferson y al grupo anterior también, es que hace más sentido para eso, para poder realmente decir cuál es más probable, es calcular un p-value. Okay. No solo decidir vos si rechazás o no rechazás esa hipótesis nula de ese escenario, sino asignarle un grado de probabilidad. Ok, perfecto. No sé si me estoy explicando con todo eso. Yo creo que No, sí, sí, pero no sí estoy me quedó seguro si. súper claro, profe. Sí, Muchas ok. gracias. Bueno. Y lo último es en la pregunta 5, donde preguntan lo de los intervalos de confianza, profe. Cuando estoy haciendo el intervalo de confianza... De credibilidad, perdón. Los de bayesianos ya, ¿verdad? Los intervalos de credibilidad. Sí. Cuando estoy haciendo el intervalo de credibilidad, es que digamos en la clase, ¿verdad? Lo que hicimos fue que lo hicimos para una normal. Pero como en mi caso es lo de la distribución beta, quería saber si cuando estoy haciendo el intervalo, entonces cuando estoy calculando el cuantil, entonces hacerlo como si se distribuyera como beta. Te voy a devolver simpáticamente con la pregunta. ¿Qué distribución sigue tu parámetro? Según la posteriori. ¿Cuál es la distribución a posteriori? Aún no hemos llegado ahí, profe. Pero ya de lo que hicimos en la clase, ¿qué viste? Que sigue una normal. O sea, tiene previa beta y posterior. Beta también, ¿te acuerdas? Es conjugada. Entonces sí, o sea, puedo haberte respondido que sí, tenés razón, pero lo que quiero decirte es, ¿y por qué tenés razón, verdad? Ya vi. Entonces, recordá ahí que tu parámetro sigue una distribución con parámetro tal y tal, ¿verdad? Y que con base en eso vos podés justamente, o sea, la utilidad de encontrar la posterior, y por eso nos entretuvimos tanto con la posterior, porque encontrando eso, yo puedo calcular todo ese tema, hacer pruebas de hipótesis o calcular intervalos de credibilidad y todo eso. Pero para eso es la posterior. Ok, y profe, ahí cuando tengo que calcular la desviación estándar, lo calcularía igual que como lo calculábamos. Perdón, ¿por qué desviación estándar? Para hacer el intervalo. Porque ¿cómo es el intervalo? ¿No sería igual que con la frecuentista? No, es con una beta. O sea, vos calculás cuantilos de la beta, como vos dijiste. Cuantilos de la beta que tiene los parámetros de tu posterior. O sea, imagínate, María José, digamos, porque eso es lo que me encanta de esta parte del curso. Porque aquí realmente, digamos, aquí ya deja de pensar cajoneramente en que, bueno, para hacer un intervalo de confianza casi siempre sigo una distribución normal. Acuérdate que cuando hacíamos el intervalo de confianza, nada más un segundo a hablar de estadística frecuentista. Cuando hacíamos un intervalo de confianza para sigma cuadrado, ¿qué utilizabas? Una distribución normal. Ah, no. No. Lo estoy molestando aquí, pero vamos a memoria, un segundo. Una chi cuadrado. Exacto. Entonces los cuantilos no eran simétricos. Para acordarme. ¿Verdad?
Ajá. Los cuantilos no eran simétricos. Los cuantilos eran los de la chi cuadrada. Entonces, y intervenía la desviación estándar de alguna forma, ¿no? Entonces aquí, ahora tenés una distribución beta. Entonces, vos puedes calcular cuáles son los cuantilos con los cuales vos encontrás en esa función de densidad tanta probabilidad. O sea, como tenés en Excel, ¿no? Para tal vez dirigirte un poquito más al resultado de lo que nos vas a necesitar, a como tenés en Excel la beta, ¿verdad? Con la que estás calculando esto que me comentaste, para graficar la densidad, como tenés eso, también tenés una beta inversa, como todo en Excel, ¿verdad? Ajá. Y la beta inversa te va a decir qué probabilidad querés y te voy a devolver el valor de la beta. Ah, ok, perfecto. Sí, ya, profe. Ujú. Ok. Entonces esas eran mis preguntas. Bueno, Muchas gracias. mucha suerte, María José, que te vaya muy bien. Gracias. Profe, nada más para agregarle ahí con lo Sí, de Cindy. las Ujú. proporciones, porque también tenemos proporciones en mi grupo, para la 3A, digamos, ya cuando tengo la muestra, lo que tengo para estimar el parámetro sería la diferencia entre mi P1, o sea, mi a priori, y el frecuentista. O sea, el que me dio la muestra. Perdón, otra vez, disculpa, Cindy, no te entendí bien, discúlpame. O sea, cuando hago el 3A, que era tomar la muestra de observaciones para estimar el parámetro desde el punto de vista frecuentista, Ujú. es que vi que, digamos, con los otros compañeros era la diferencia de medias, pero en este caso Ujú. sería la diferencia de proporciones. Para calcular la probabilidad de un pi-value, decís, por ejemplo. Ajá, sí, para Para ese ver cuál es el ejercicio. más probable, digamos, de los escenarios que pusiste. Ujú. Sí, o sea, ahí al final, o sea, bajo la estadística frecuentista, podría ser, por ejemplo, un contraste de hipótesis de P, del valor de P que pusiste en tu hipótesis nula, en los 3 escenarios. Y la proporción que calculaste, que estimaste con la muestra de cada tamaño de muestra. Y eso también seguía distribución normal, ¿verdad? Por eso les decía, ojo que ahí ya no es usar la distribución priori ni posteriori, sino el enfoque estadística frecuentista, como vimos exactamente como se hacen intervalos de confianza o pruebas de hipótesis. Ah, ok, ok. Pero creo que sí, lo que estás preguntando sí, es el contrastar el P techito, si querés, el valor que estimaste con tu muestra, que esto es tu estimador máximo verosímil, contrastarlo con el valor, el P sub 0 de cada uno de los escenarios que pusiste de supuestos. Ah, ok, ok, ok. Listo, profe, eso sería. Bueno, con gusto. Gracias. Por ahí. María José está, ¿verdad? Ahí tenía todavía la mano, pero creo que ya estaba. ¿Qué más, compañeros? Ya no tengo manos levantadas. ¿Alguien más? Profe. Profe, no, no. No, Ladies, pregunta usted. ladies first, aquí Ashley, adelante. No, tranquilidad, que pregunte primero el compañero. Bueno, Jefferson, adelante. Bueno, la pregunta era como parecida a lo que ahorita preguntó María José de cómo, digamos, la construcción del intervalo, porque como uno está acostumbrado, como solo digo, como a trabajar como esa plantilla que uno hacía, el X bar más o menos, el Z o algo así, por la desviación, entonces ¿cómo lo haríamos nosotros en el caso de que tenemos la gamma o Igual, lo digamos, mismo que le estaba comentando a María José, ahí tenés una distribución gamma, con la que ya te sabes cuáles son los valores de alfa y beta, los valores de los parámetros de la posterior, y con esa puedes calcular los intervalos, ¿verdad? Porque puedes determinar los cuantilos que hacen que esté entre tal y tal valor de probabilidad. ok. No, creo que no me estoy Ok, explicando, digamos, ¿verdad? con la definición. Sí me sacando un poquito todavía, digamos, como la pura definición que viene en el libro de, ok, la del intervalo es la probabilidad posterior, ¿verdad? Y es la integral esta Sí. que muestra el libro. Entonces, los valores de A y B entre los que va ese intervalo serían esos Exacto. cuantiles. O sea, pensá en Ok. esto, Jefferson, pensá en esto. Cuando hablábamos de este ejemplo que le di yo a María José ahora con cuando hicimos intervalos de confianza para sigma cuadrado, con la chi cuadrada, ¿te acuerdas? La chi cuadrada lo que hicimos fue, aunque en realidad no tiene ningún sentido ya con los medios que tenemos ahorita, aquí, todo el mundo con su computadora, pero nos fuimos a la tabla, la chi cuadrada del Mendenhall, ¿verdad? Ahí viste que eso ya no está alrededor de cero, ¿verdad? O sea, está más bien de cero a más infinito.
Entonces, y ahí los cuantilos no seguían ningún comportamiento simétrico, pero ¿cómo se definían los valores entre los cuales había cierto nivel de probabilidad? Por las integrales que se habían hecho ya para poner esas tablas en el libro. Ok, sí. Entonces, ahora, al igual, no te vas a poner a integrar la gamma, por supuesto, ¿verdad? Tu posterior, pero tenés en Excel una distribución gamma inversa que te dice, bueno, ¿qué probabilidad querés? Esta, ¿cuál es tu alfa y cuál es tu beta? Ok, ese es el cuantilo. Ok, ajá, pero digamos, sí es esa noción de que o sea, no sé cómo explicarme, de hacer esto que la probabilidad posterior es así, es la integral esta de alfa y la de A y B y la f A y B si lo definimos Sí. con los cálculos de Esa es la ok, noción que te lo hace, por decir algo, el Excel, si quieren hacerlo en Python o en cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero, o sea, lo que quiero decir es que probablemente no lo van a hacer a mano ustedes. No. Pero es lo mismo, ¿verdad? O sea, el concepto es justamente eso que estás diciendo. Sí, perfecto, sí, entonces nada más ya era solo definir C, A y B, entonces sí, todo bien. Perfecto, profe, gracias. Bueno, con gusto. Ashley, ahora sí. Profe, es que con lo de las diferencias me mató, o sea, estaba un toque perdida y quedé más perdida. Cuando saco los intervalos de confianza, ahí sí puedo usar como por decir el parámetro W, porque ya los parámetros de confianza ya es como... Los intervalos de credibilidad, decís. Sí, perdón. Sí, para encontrar la posterior, sí, puedes trabajar con W. Ahí sí, porque, o sea, digamos que a partir de 4, Sí. de la parte 4 ya empiezo a Sí, trabajar exacto, con... Ashley. Sí. Pero mi pregunta es, bueno, otra pregunta, estaba escuchando que para que dice que demuestra los tres escenarios más probables, que está diciendo que usemos la p-value. Ajá. Yo pensé que en esa parte había que utilizar el lat radio, creo que se llamaba. O sea, sacar la probabilidad de la hipótesis nula y la probabilidad de la hipótesis alternativa y dividirla. Pero, perdón, Ashley, eso que estás diciendo es estrictamente, tiene que ver con los odds ratio y el factor de Bayes al final. Eso es estrictamente bayesiana, ¿verdad? O sea, vos no sacás en estadística frecuentista, nunca sacás la probabilidad de que HA sea cierta. Solo sacás la probabilidad de que H0 sea cierta. ¿Te acuerdas? O sea, yo nunca calculo la probabilidad de que HA sea cierta. Rechazo o no rechazo H sub 0 en la hipótesis en estadística frecuentista. Pero es que la parte 4 ya es sacar la posteriori. Estoy hablando de la 4C que dice demuestre con los cálculos correspondientes cuál de los tres escenarios es más probable de ser correcto. Espera, dame un segundo para abrir, entonces estamos hablando de cosas diferentes. Dame un segundo. La 4C, decís. Sí. O sea, yo pensé que ahí sí, perdona. Sí, ok. Yo pensé que estabas hablando lo mismo que estaba hablando María José. María José me estaba hablando de bueno, yo entendía al menos que era la 3C. Sí, ok. Entonces, ok. Y en la A3, digamos, como tiene que ser, o sea, yo tengo que sacar dice, tome una muestra de las observaciones para estimar el parámetro desde el punto de vista de la estadística frecuentista. O sea, como nosotros estamos utilizando una normal, es simplemente sacar la distribución de la normal, que eso es una fórmula. O sea, no, el 3A es aplicar la encuesta. Eso simplemente decía, aquí está la encuesta. Preguntamos esto y esto fueron las respuestas. Y simplemente poner la media de las respuestas. No, ni siquiera. ¿No? O sea, eso es casi como que eso ni siquiera se documenta más allá de que me pongan el set de datos que obtuvieron. ¿Me explico? O sea, ve que aquí yo no estoy diciendo calcule o demuestre que tal cosa, nada más tome una muestra. Pero, o sea, tome una muestra y ¿qué? Le pongo todos los valores y... Sí, porque ustedes van a adjuntar, en la entrega al trabajo, van a adjuntar la base de datos que obtuvieron. Esa vale 10 puntos. Sí. Eso es todo.
ahí, en el 3A, ¿verdad? Y entonces, a la hora que saco el estimador máximo, profe, porque en este momento que los demás compañeros estaban preguntando, empecé a buscar y en ningún lado sale como un estimador de una diferencia. Al final es lo mismo si digamos, como el de la normal queda como la suma de y entre m, es lo mismo que sea como la suma de y menos la suma de xy, o eso está súper mal. Sí, es que al final ahí vimos algunos teoremas que tienen que ver con eso también, pero sí, al final el estimador máximo verosímil, cuando eran funciones de estimadores máximos verosímiles, también era estimadores máximos verosímiles. Los dos son EMV, ¿verdad? O sea, X barra y Y barra. Entonces la combinación de ellos, de esa función que es X barra menos Y barra, también lo es. Ok, entonces, bueno, perfecto. Entonces ahí sí ya queda X barra menos Y barra, esa ya sería. Y nada más le pongo ahí como la demostración. Bueno, usted dijo que no quería, pero si uno quiere poner como la demostración de cómo quedó. No, no es que no quiera, no. Si puedes hacerlo, buenísimo. Lo que digo es, no quiero que usted diga, apenas me dio, no sé cómo diablos dice al final para poder concluir algo. Me es más importante que concluyan al final, por ejemplo, a que me hagan toda una demostración de por qué ese era el estimador máximo verosímil. Ok, pero o sea, lo que estoy diciendo es que puedo sacar el de X, saco el de X, saco el de Y y al final los resto. Sí, que de hecho no hagas los dos. O sea, sí, bueno, Y va a ser lo mismo. Sí, obvio. Sí. Pero se hace por separado. Es que ese era mi problema, que pensé que era junto. De hecho ya lo tenés, de lo que vi. Sí. Ok. Entonces sí, ya. Ahora sí estoy más tranquila. Ya tenés paz, otra vez un poquito. Gracias, profe. Ok, un gusto, ya. Suerte con eso. ¿Quién más, compañeros? Ya quedan poquitos aquí. Profe, cuando ponemos la base de datos, también ponemos como, aunque tenga los correos y así, o sea... No, más bien teniendo los correos, por favor. O sea, incluimos los correos. Por favor. Ok. Sí, bueno, siempre las personas, o sea, la intención es que puede haber una pequeña tentación, ¿verdad? De generar muestra rápido de forma ahí robotizada y otras cosas, ¿verdad? Entonces, la intención es que realmente sean respuestas reales de las personas. Supongo que en algunos casos de ustedes, cuando preguntan eso, ni siquiera les pasó por la cabeza, pero en general es una garantía eso. Profe, y una pregunta ya al final. Cuando yo saco, es que bueno, yo no soy así como nada buena en Excel. Yo puedo, o sea, todo sacar, todas las distribuciones y todo lo que sea posteriori, ¿existe en Excel o hay cosas que sí se deben de sacar como a mano? No, todo lo vas a encontrar en Excel, Ashley. Bueno, como comentaba Franco ahora, en caso de que algo no te suene mucho y más bien tomar referencia a lo que Franco ofreció publicar ahí, de las demostraciones en YouTube, igual lo puedes buscar, no hay o sea, eso de verdad no tiene casi nada de ciencia. Y en Excel tenés la beta, la gamma, la normal, tenés todo ahí. Y para cada uno la inversa también para poder calcular los cuantilos. Ok. Gracias. Un gusto. ¿Qué más, ilustres colegas? Profe, usted puede esperar tal vez un minuto, a ver, es que a Marcos se le jodió la compu y tenía una pregunta, y claro. creo que, o sea, yo le dije que se metiera con el celular a ver si le da chance de preguntárselo. Y si te lo manda vos y preguntas vos, no. Bueno, o sea, puedo esperar, pero digo yo. O sea, es que no me responde. Ah, ok, ya, no, vos tampoco tenés comunicación, ok. No, déjeme, o sea, ya le. No, pero no pasa nada, tranquilos, no es que voy a salir corriendo ya. Por ahí está Pilar, que si no me equivoco, no había preguntado, no sé si tenés alguna pregunta. Creo que no, profe, porque somos del mismo grupo, entonces estamos aquí como escuchando todo juntos. Ah, ok. Sí. Perfecto, Jefferson, gracias.
Profe, y como veo que está grabando la clase, ¿esto lo va a subir o no? Sí, esa es la intención, Ashley, por si acaso a alguien le sirva. Ahí lo va a subir. Ah, bueno. Entonces Franco iba a ir a opinar ahí también en la conferencia de prensa. O sea, yo lo que les digo es, por lo menos digan todo. Sí, sí. Sí, es ¿Verdad? un poco complicado. Ahí tenemos discusiones también, debates intensos ahí en los chats de la escuela de estadística, de cómo manejar esto a nivel de comunicación. O sea, yo Complicado. entiendo que todos al final del día velamos por nosotros mismos y que al gobierno obviamente le sirve ciertas cosas y todo tiene sentido, pero algo como eso, yo creo que lo ideal sería que desglosaran paso a paso cómo es que están haciendo algo tan importante como sacar las pruebas. Yo creo que sí, a estas alturas estoy de acuerdo con vos. Al inicio yo estaba un poco más quitado pensando en que la gente no logra entender la complejidad, pero al final, pues yo creo que el costo más grande es que ni siquiera intentarlo, intentar explicarles. Que Sí, cuando creo que hagan, sí, que traten por lo menos de entender una parte de toda la complejidad. sí, de hecho el otro día estaba escuchando a el economista, el que se va a mandar de presidente, Eli Feinstein, no sé No, cómo ya se es candidato. pronuncia. Sí, él ya es candidato. Solamente que o sea, él no él mismo lo dice, que él todavía no quiere hacerlo formal porque la situación y todavía falta mucho, pero que posiblemente sí, por un partido, digamos, libertario. Él lo que dice es que para él el manejo, digamos, el manejo de la mesa redonda que maneja todo el tema del COVID, lo han manejado mal porque solamente está compuesto por gente del área de la salud. Y creo que tiene razón. Él lo que dice Sí. es que tuvo que haber habido, claro, que digamos, fase 1 está bien, que sea solo gente de la salud, etcétera. Pero ocupamos, él les dijo, ocupamos economistas, ocupamos estadistas, y yo creo que claro, qué mejor que un estadista que salga y dé la cara y diga, nosotros estamos haciendo esto, esto y esto, ¿verdad? Pero Sí, claro, de acuerdo. De acuerdo, sin embargo, todavía me sorprende ver que hay suficientes economistas todavía opinando que hay una disyuntiva entre, o sea, que evitaría costo económico si soy más laxo en las restricciones. creo que Suecia fue el mejor ejemplo de que no, ¿verdad? Sí, exacto, o sea, no, y no solo, o sea, el laboratorio más interesante de eso es Estados Unidos ahorita, en las diferencias de estados. Sí, también. Donde A mí, están mostrando que el abrir así, más bien tiene un costo económico de mediano a largo plazo, entendiéndose eso en semanas, mayor que ser más estricto. de hecho, o sea, cuando yo vi lo de Suecia, ¿verdad? Que fue literalmente el único país que dijo, vamos a seguir exactamente igual y que se mueran los que se tengan que morir y nuestro sistema de salud si aguanta este golpe. Yo literalmente dije que estaba a favor de eso, dado Suecia, ¿verdad? Obviamente Costa Rica no, porque no tenemos el mismo sistema de salud, etcétera. Pero bueno, dado Suecia, yo dije, no, está bien, y de ahí obviamente me equivoqué. O sea, el golpe que han recibido, o sea, la cantidad de muertes que han recibido les rompió el sistema de salud, que al final del día de ahí les jode la economía, ¿verdad? Y la incertidumbre del consumidor también, o sea, es muy jodido los efectos. Sí, Perdón, eso perdón, Bronco, aquí está Jefferson levantando la mano, bueno, sí, disculpa aquí, pero mejor, porque Jefferson, creo que adelante. Profe, ya, como antes de irme, solo tenía una última pregunta. En la 4C, ¿tendríamos que volver a hacer pruebas de hipótesis como ya variaciones o...? En la 4C, déjame ver. Ajá, todavía tal vez aquí es de acuerdo con esa distribución que obtuvieron. Sí, es ver con cuál pareciera ser cuál escenario pareciera ser más probable, ya con esa posterior. Ok, perfecto, profe, gracias. Un gusto. Profe, ya Marco me dijo, era Ok. que que el primer escenario
El primer escenario era el que nosotros dijimos que creíamos que era un 50%, que era el 1-1, lo dejó igual. Que el segundo escenario, que era el que creíamos que era el más probable, o sea, que según nosotros más gente no pasa micro 1 a la primera, le pusimos que lo teníamos como 3-1. El Marco dice que lo acaba de poner como 6-2. O sea, alfa 6 y beta 2. Sí. Y que el tercer escenario, que era el que creíamos, bueno, el que seguimos creyendo que es el menos probable, lo dejó como 1-3. Que si eso estaba bien, en realidad era solo eso. De acuerdo. Ok, bueno, no, entonces ya estamos, profe. Okay. Chao, profe, gracias. Bueno, chao, hasta luego. Gracias. Bueno, con gusto. Suerte con eso.